Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a entrar a calcular y estudiar una de las densidades de probabilidad más importantes y más comunes que vamos a ver. De hecho, es la única por el momento con la que vamos a trabajar, porque como os digo, es aquella que es la más común de todas y que es la que se suele utilizar en la mayoría de los problemas, que es la densidad de probabilidad gaussiana o normal. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, os recuerdo que para todos aquellos que tengáis alguna duda en concreto que queráis solventar, necesitéis ayuda con alguna parte de la materia o que tengáis que resolver cualquier problema sobre la teoría, tenemos nuestro servicio de clases particulares personalizadas donde os podemos ayudar con todos los problemas que tengáis. Así que ya sabéis que si lo necesitáis, podéis enviarnos un correo a la descripción, a la dirección que tenéis en la descripción y nosotros os ayudaremos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a estudiar la densidad de probabilidad gaussiana. ¿Vale? La voy a poner por aquí. ¿Vale? La densidad de probabilidad gaussiana, como ya hemos estudiado hasta el momento, las densidades de probabilidad no dejan de ser más que una gráfica, la cual nos permite ver cuál sería la probabilidad que yo tendría por encima o por debajo de un valor. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto cuando veíamos las densidades de probabilidad tanto discretas como continuas. En este caso tenemos una densidad de probabilidad continua. ¿Vale? Y la densidad de probabilidad gaussiana se rige por la siguiente expresión. Es ciertamente extraña, no os asustéis al verla porque la verdad es que cuando la ves en un principio dices no entiendo nada, pero bueno, vamos a verla. Entonces tenemos que f de x sería 1 entre sigma por 2pi, por la raíz de 2pi, por e elevado a menos un medio de x menos mu entre sigma al cuadrado. Bueno, vamos a explicar todos y cada uno de los parámetros que tenemos aquí. Lo primero, x es el valor que nosotros vamos a estudiar. Como siempre, es nuestro valor, nuestra incógnita, en este caso, la variable que vamos a tener. Mu va a ser la media de los valores que vamos a tener dentro de nuestro espectro de probabilidad. Y sigma es lo que conocemos como la desviación. ¿Vale? La desviación no deja de ser aquel valor entre el cual se mueven la mayoría de los datos de nuestra función. Entonces, veremos ahora en un gráfico cómo se expresa, pero primero me gustaría haceros un pequeño dibujo en el cual, de manera aproximada, nuestra distribución va a quedar de la siguiente manera. Va a ser una gráfica que va a ser una cosa más o menos tal que así. ¿De acuerdo? Estoy seguro de que muchos la habéis visto ya. Entonces, ¿qué parámetros hemos de tener en cuenta? Bueno, pues lo primero, el valor central de nuestra curva, el que cae aquí, es mu. ¿De acuerdo? Mu es el valor promedio de nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Es decir, es el valor que si yo tuviera en cuenta todos los que tengo y dividiera entre el número de valores, sería el que obtendría. Y sigma, que es lo que hemos escrito aquí, sigma, me permite calcular, ver cuánto me desvío de cada uno de los valores. Es decir, yo dentro de esta curva, si recordáis, yo este área la puedo calcular, ¿vale? Ya que hemos estudiado las integrales, podemos ver que si yo hago la integral, en este caso, desde menos infinito hasta infinito, porque en teoría x puede obtener cualquier valor que nos imaginemos, si yo hago la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x debería obtener 1. ¿Por qué? Porque precisamente por eso esta función se conoce como función gaussiana o función normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está normalizada, porque el área debajo de la curva va a ser igual a 1. Además, si recordáis, tenemos una distribución de probabilidad. Cuando yo tengo la probabilidad de que ocurran varios sucesos, la suma de todas las probabilidades no puede ser mayor que 1. ¿Vale? Ese es el principal motivo por el que esta curva se normaliza. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Pues si nos damos cuenta, yo voy a borrar toda esta parte por aquí y sigma, por ejemplo, coloquemos que sigma está entre estos dos valores. Es decir, aquí tengo que tendría la media, es decir, mu menos sigma, porque es lo que me desvío del centro, y aquí tendría mu más sigma. ¿Vale? Pues si yo trazo dos rectas perpendiculares y pinto toda este área, significa que aquí dentro voy a tener de manera aproximada el 68% del área que tengo en mi curva, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que nos dice una sigma, ¿vale? Es decir, una sigma nos da aproximadamente
el 68% del área de nuestra curva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si ahora yo me desplazo esa misma distancia otra vez hacia la izquierda, es decir, hasta aquí, que aquí en este punto tendría mu menos 2 sigmas, porque me he alejado esta distancia sigma 2 veces hacia la izquierda y aquí 2 veces hacia la derecha, ese aquí tendría mu más 2 sigmas. En toda este área, más lógicamente la que tenía antes, tendré de manera aproximada el 96% de mi área. En este caso, 2 sigmas. Y ahora si queremos hacer una última, ¿vale? Podríamos poner aquí, otra vez, que aquí tendríamos mu más 3 sigmas. Y si sigo hacia aquí abajo tendría mu menos 3 sigmas. En este caso tendría que en toda este área con la que he añadido aquí, tendría de manera aproximada el 99% de todas las probabilidades que tendría, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto me permite ampliar o disminuir todo lo que yo quiera la probabilidad, ¿vale? Porque si os dais cuenta, como yo voy desde menos infinito hasta más infinito, si no abarco todos los valores que existen dentro de mi espectro, es decir, todos los números reales que estén definidos en esta función, al ser una exponencial están definidos todos, si no abarco todos, nunca podré tener el 100% de las probabilidades, ¿vale? Si no los abarco todos. Pero claro, yo lo que voy a hacer es ver cómo de fiable es la estimación de probabilidad que yo haga. Y eso lo tengo que relacionar directamente con mi sigma, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de calcular, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo voy a calcular lo que conocemos como el intervalo de confianza, ¿vale? El intervalo de confianza lo que me va a permitir es básicamente ver cómo de amplio es con respecto a la media, tanto sea a la izquierda como hacia la derecha, los valores que yo voy a obtener, ¿de acuerdo? Es decir, y esto vendrá caracterizado por el siguiente caso. Tendré que calcularlo primero la amplitud del intervalo, ¿vale? La amplitud del intervalo, ¿a qué nos referimos? Pues si yo, por ejemplo, en esta barra tengo mu y mi intervalo viene desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta distancia que tengo desde uno de los extremos es la amplitud o la misma hacia el otro lado, ¿vale? Lógicamente hacia la izquierda será negativa porque la estaré restando, aquí estaré en mu menos a y aquí estaré en mu más a, ¿vale? Igual que hacíamos antes con sigma, pero no tiene por qué ser sigma, puede ser un valor de a cualquiera, ¿vale? Y este valor, ¿cómo viene determinado? Pues viene determinado por la probabilidad del suceso multiplicada por la desviación, en este caso, de mi gráfica entre la raíz del número de casos que yo tenga, ¿vale? Es decir, vamos a dar un ejemplo para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Imaginad que yo tengo que estudiar una densidad de población, por ejemplo, en la altura de la población, ¿de acuerdo? Y me dicen que la altura española, mu, es, por ejemplo, de 175 centímetros, ¿vale? Entonces yo coloco aquí el 175. Pero claro, la pregunta es, si yo, por ejemplo, aquí coloco el 170 y aquí coloco el 180, en este espectro, ¿qué porcentaje de la población se coloca dentro de este espectro? ¿Vale? Porque yo cuanto más lo vaya ampliando, lógicamente más gente entrará, porque entrará la que sea más alta y la que sea más baja. Pero la pregunta es, aquí, ¿cuánto porcentaje voy a tener? ¿Vale? O lo puedo ver al revés. ¿Qué números tengo que poner aquí y aquí para obtener un porcentaje en concreto? ¿De acuerdo? Entonces, n no deja de ser más que el número de personas que nosotros hemos entrevistado para hacer nuestra estadística, ¿vale? Si cogemos la población española completa, tendríamos que n sería 48 millones de personas, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginad que lo hacemos con 50 personas. Pues tendríamos que n sería 50 personas, ¿vale? Muy importante, n no deja de ser más que la cantidad de individuos o de conceptos con los que yo trabajo a la hora de calcular mi estadística, ¿vale? Sigma, ya hemos visto que en este caso sería la desviación de nuestra gráfica, ¿vale? Esto normalmente suele ser un dato y si no es un dato nos pedirán que lo calculemos, ¿de acuerdo? Y ahora viene la parte más complicada, a la hora en la que tenemos que calcular z, es decir, la probabilidad z.
Para ello, vamos a introducir unas tablas de probabilidad que tendremos que aprender cómo utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a calcular tanto z como la probabilidad de que ocurra z, ¿ok? Entonces, yo dentro de mi gráfica, antes de todo esto, vamos a ver cómo es la gráfica gaussiana y ver cómo funciona. Entonces vengo aquí y yo ya la tengo aquí preparada para que la veamos, ¿vale? Tenemos aquí los conceptos, S es lo que hemos llamado la desviación y A es la media, ¿vale? Y aquí tengo toda la expresión de la gráfica. Entonces, por ejemplo, ahora no me sale ninguna gráfica porque tengo desviación 0 con desviación 0, aquí tendría un infinito dividiendo, ¿vale? Tendría un infinito, mejor dicho. Entonces, si yo muevo un poquito la desviación, aquí tengo la primera de las gráficas. Y como podéis ver, aquí lo que tendré será que, en este caso, esa desviación de 0,2, es decir, desde la media, que sería 0, porque es donde justo cae el valor medio, y la desviación que me cae tanto a derecha como a izquierda, el 0,2 y el menos 0,2, si yo calculara el área entre este punto y este punto de esta gráfica y la comparase con el área total, obtendría que este área sería ese más o menos ese 80, ese 68%, ¿vale? Si me voy 2 sigmas hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, menos 0,4 y 0,4, si calculo el área total, es decir, el punto donde corta con la gráfica aquí arriba y aquí, y calculo toda esa área, tendría ese más o menos ese 96%. Y si lo hiciera con 3 sigmas, es decir, aquí a ver si lo puedo poner aquí abajo, amplío un poquito, si lo hiciera aquí en 0,6 y lo hiciera también aquí, mejor dicho, antes en 0,6, en menos 0,6 y ahora en 0,6, lo voy a poner por aquí, tendría que básicamente el área calculada entre estos dos puntos sería ese valor que conocemos de ese 99% de manera aproximada, ¿vale? Esto es lo que nos permite calcular nuestra probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo bueno? Que ahora estos puntos los voy a eliminar, ¿vale? Porque ya no los necesito. A ver, elimino por aquí todos los valores, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo muevo, por ejemplo, la desviación. La curva, según va aumentando la desviación, se aplana y en caso de tener una desviación negativa, se me iría hacia abajo, ¿vale? Esto es lo que nos quedaría según lo tuviésemos aquí, ¿ok? Y ahora, por otra parte, tendremos también que yo cuando muevo el valor medio, lo que hago es desplazar la curva a izquierda y derecha, porque lo único que hago es ver cómo se mueve esa densidad de probabilidad, ese valor medio, ¿vale? La suma total va a seguir siendo la misma, que hemos dicho que era igual a 1, la suma total, por eso tenemos ese sigma por la raíz de 2pi aquí multiplicando para que el módulo de todo esto sea igual a 1, ¿vale? Pero el trabajo va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, voy a borrar por aquí y vamos a intentar estudiar estos valores que acabamos de ver, ¿vale? Esa probabilidad que os acabo de decir. Vamos a suponer, chicos, el caso de la distribución que acabamos de ver, esa distribución gaussiana. La voy a dibujar un poquito mejor. Bueno, no tan amplia, ¿vale? Vamos a hacerla un poquito ahí, más o menos, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a calcular el caso más elemental, ¿vale? El caso que justo me cae aquí en la mitad, ¿vale? Para este z. Z cuando es exactamente igual a mu, a la media, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente el área que tendré determinada en este caso será concretamente igual a la mitad, es decir, que la probabilidad en este caso de z igual a mu será el 0,5, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí en la tabla no me van a dar z, en este caso, igual a algo, sino me van a dar la diferencia entre z menos la media, ¿vale? Por tanto, yo tendré que buscar este valor dentro de las tablas. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que z menos la media, esto es lo mismo que z menos mu, en este caso es 0, ¿vale? Por tanto, si yo voy a la tabla y encuentro este 0, encuentro el valor exactamente de 0, tendré que me debería dar la mitad del área. Entonces, os voy a enseñar aquí una de las tablas, que esta tabla la podéis encontrar en cualquier sitio, si buscáis tablas de distribución de probabilidad gaussiana o de probabilidad normal, ¿vale? En los exámenes de la EBAU también los tenéis por si queréis consultarlos ahí. Y aquí tenemos básicamente la probabilidad, esa diferencia que hemos visto, mejor dicho, el número, ese valor que lo tenéis aquí abajo, z menor o igual que k, ¿vale? Es decir, lo que yo me separo de la media con el valor z, y en este caso, como me separaría absolutamente 0
en este caso por aquí, y 0 también, porque lo que voy a hacer es cruzar aquí las décimas y aquí voy a cruzar las centésimas, ¿vale? En este caso, como me separo absolutamente 0, obtengo ese 0,5 que acabamos de decir, ¿vale? Pero claro, esto me vale en este caso. Si yo ahora, por ejemplo, supongamos, vamos a poner que la media fuera, por ejemplo, 10, ¿vale? Aunque bueno, mejor para que lo veáis, vamos a utilizar la tabla tal y como está, porque mirad lo que nos pone aquí. Nos dice, figura los valores de P de Z menor o igual que K para una distribución normal de media igual a 0 y desviación típica igual a 1, ¿vale? Es decir, voy a poner que mu, en este caso, voy a poner por aquí, que mu sea igual a 0, ¿vale? Para trabajar con lo mismo. Y sigma igual a 1. Sigma en este caso nos da un poco igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo calculo, por ejemplo, si yo hago Z igual a 0,37, es decir, yo aquí estoy, que esto es mu, que hemos dicho que era igual a 0, por tanto yo me pongo aquí, por ejemplo, en Z igual a 0,37, la probabilidad que me dará será toda el área que esté desde aquí hacia la izquierda, es decir, toda este área que tenga aquí, ¿de acuerdo? Toda la parte que yo tenga en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tendré? Pues tendré que la probabilidad, en este caso de 0,37, recordad que esto es lo mismo que la probabilidad de 0,37 menos 0, ¿vale? Porque es z menos la media, y ahora vengo aquí a la tabla, ¿y qué tengo? El 0,3 que lo tengo aquí, y el 0,07 que lo tengo aquí. Por tanto, cruzo los valores. 0,3, 0,07 será el 0,6443. Es decir, que esto será 0,6443. Es decir, que de este valor hacia la izquierda tendré el 64,43% del área de mi curva. ¿De acuerdo? De esta manera es como yo lo puedo calcular. ¿Vale? Podemos también ver otro caso, porque en este caso es para z menor que, en este caso, el valor de k, que es el que hemos visto. Pero puedo verlo al revés, puedo ver para z mayor que k. Es decir, por ejemplo, yo quiero ver la probabilidad de que en este caso z sea mayor que 0,37, que es lo que hemos visto aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces el planteamiento es distinto, porque yo no estoy buscando el área a la izquierda, sino que estoy buscando el área a la derecha. ¿Vale? Y el área a la derecha, ¿cuál será? Pues será toda el área de la curva, es decir, será 1 menos la probabilidad de que z esté a la izquierda de 0,37. ¿Vale? Y como este valor lo conocemos, será 1 menos 0,6443, y si esto lo calculo, me dará 1 menos 0,6443 es 0,3557. ¿De acuerdo? Es decir, un 35,57%. Lo cual además tiene sentido, porque claro, si yo sumo lo de la izquierda más lo de la derecha, me tiene que dar 1. Si a este porcentaje le sumo este, o mejor dicho, este de aquí, me debería dar 1. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que la tabla lo que nos permite es ver los porcentajes, es decir, la cantidad de área que tengo a la izquierda de un valor, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no entiendo cómo funciona la tabla, luego me voy a liar, ¿vale? Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es el área que ocurre entre dos puntos. Es decir, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí z igual a 0,1 y aquí z igual a 0,3. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo quiero calcular el área que tengo aquí dentro. ¿Vale? Toda esta parte la voy a borrar ya por aquí, para que tengamos un poquito más de espacio. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo calculo eso? Pues bueno, de manera relativamente sencilla. Primero voy a calcular cuánto sería la probabilidad en este caso de z menor que 0,1. Es decir, de toda este área de aquí, que la voy a pintar en rosa. ¿Vale? Vengo aquí a la tabla y tendré 0,1, como es exactamente 0, será el 53,98%. ¿Vale? Es decir, esto será 0,5398. Y ahora voy a calcular la probabilidad de ser menor que 0,3, es decir, toda este área de aquí. ¿Vale? La probabilidad de z menor que 0,3 será, vengo aquí a la tabla, 0,3 como es como el 0, 0,6179. 0,6179. ¿Y qué ocurre? Que el área que estaba buscando, que era la negra de aquí, es decir, la probabilidad que tengo de que 0,1 sea menor o igual, en este caso, que z o menor o igual que 0,3, pues será
el área total, es decir, esta que tengo aquí, el 0,6179, menos el área que tengo a la izquierda, es decir, 0,5398. Es decir, será 0,6179 menos 0,5398. Que esto nos da concretamente 0,0781. Esta será la probabilidad de que ocurra este suceso. ¿De acuerdo? Esto hemos de tenerlo muy en cuenta, chicos, ¿vale? Porque es importante para no perder información dentro de nuestro problema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que también podemos hacerlo al revés, ¿vale? Es decir, nos pueden decir la probabilidad de que ocurra un suceso Z es del 0,978. Por ejemplo, calcula cuánto vale Z en este caso. Pues, ¿qué es lo que tendré que hacer? Tendré que deshacer precisamente el cambio. Es decir, como yo lo que tengo ya es la probabilidad, voy a la tabla, busco la probabilidad y en este caso podré calcular directamente cuánto será ese valor Z. ¿De acuerdo? Si vengo aquí a la tabla, tendré que hemos dicho que era 0,978, pues busco el 0,978, que lo tendré de manera aproximada. Mirad, lo tenemos entre estos dos valores. ¿Qué significa que esté entre estos dos valores? Pues que no tenemos un punto exacto para el cual nos dé 0,978. Cuando tenemos que ocurre entre los dos valores, lo que solemos hacer es la media de cada uno de ellos. Es decir, este valor de aquí sería el 2,01, porque lo tenemos aquí arriba, y este valor de aquí sería el 2,02. Por tanto, la media sería 2,01 más 2,02 entre 2, es decir, 2,015. Por tanto, de aquí podría sacar que Z es igual a 2,015. De esta manera puedo calcular sobre qué número tengo que colocar cada uno de mis elementos para ver cuál es la probabilidad que requiero. Entonces, chicos, ya habéis visto en este vídeo un montón de conceptos nuevos, sobre todo con el cálculo de las probabilidades utilizando las tablas. ¿De acuerdo? Veremos más adelante varios ejercicios para que entendáis cómo funciona. Cómo puedo calcular los intervalos, en este caso de confianza, cómo puedo calcular las distintas probabilidades y, sobre todo, aprender a buscar en la tabla. Pero por el momento nos quedamos con todos estos conceptos. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.